Bueno, ahora sí, formalmente, bienvenidos a la segunda jornada de Geología Económica. Bueno, saludo a todos los que están desde el canal de YouTube, que están siguiendo el vivo. Y bueno, los que están acá presentes, muchas gracias por venir, bienvenidos también. La primera charla del día, del primer día de la jornada, la va a dar Diego Guido. Diego es licenciado en Geología y obtuvo su doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es investigador del CONICET desde 2005, profesor de Geología de Yacimientos Minerales desde 2009. Diego es director del Instituto de Recursos Minerales, INREMI, y asesor de la Sociedad de Geólogos Económicos, SIG, Academic Advisor desde nuestro capítulo desde su fundación. El doctor Guido se ha especializado en investigación de sistemas epitermales durante sus más de 25 años de trayectoria. Actualmente es director de exploración de Astra Exploration y ha brindado consultoría a más de 25 empresas mineras en toda su carrera. Y es socio fundador de la consultora DG Exploraciones. Además, es autor de más de 200 artículos científicos y más de 100 informes técnicos. Bueno, Diego, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, dejo la presentación en tus manos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la paciencia que me han tenido porque me había comprometido a dar esta charla de manera presencial, que es lo que a mí me gusta, pero bueno, lamentablemente me pusieron un vuelo en el corto plazo y se me complicaba la logística de ir hasta La Plata y después a Aeroparque. Bueno, buenos días a todos. La charla de hoy quiero que sea, digamos, un poco fuera de lo que es el ámbito de una charla técnica. Está bueno como para comenzar con esta charla porque seguramente hay algunos trabajos que siguen a continuación en función del programa que vi, que están vinculados con esto, ¿no? Con esta especie de matriz de trabajo, de hacer investigación, de hacer trabajos científicos o académicos asociados con empresas mineras. En general, la presentación va con la asociación con empresas, pero es específicamente ejemplos que se han utilizado en minería, fundamentalmente en exploración mineral. Entonces, un poco lo que vamos a ir conversando en esta charla va a ser estos punteos de temas que yo les puse acá, desde el punto de vista del marco regulatorio, cómo se hace esta investigación con empresas, después cómo se implementa, después cómo se financia o cofinancian los trabajos de investigación, para dar algunos ejemplos de trabajos realizados entre empresas y la universidad o el CONICET. Y finalmente vamos a tratar sobre los beneficios que eso genera para ambas partes. En primer lugar, entonces, ¿cuál es el marco regulatorio? Bueno, básicamente, para poder llevar adelante una investigación con alguna empresa, nosotros tenemos que tener un marco que regule. Fundamentalmente, que regule la tarea del investigador o del grupo de investigadores con esa empresa. Antes, generar algo entre un académico y una empresa era complejo, era al menos complejo, era poco frecuente ver casos de colaboración de esa manera, con lo cual solo se restringía a hacer algún análisis y muchas veces llevar adelante esos análisis o secciones delgadas o lo que sea, era muy complejo de pasar por las instituciones y de cobrar, se hacía muy lento y muchas veces eso hacía que el trabajo no salga. Entonces, la realidad es que hace más o menos unos 10 a 15 años empezó una apertura de las instituciones hacia lo que es la vinculación de la actividad con la industria fundamentalmente, con la sociedad y demás. Entonces, eso se empezó a abrir. Yo podría decir que hice un poco de punta con eso. Yo hace ya unos cuantos años que estoy en esto, pero hace como 20 años o 20 y pico de años que me doctoré, y ahí empecé a trabajar haciendo un poco punta. Me acuerdo que en los inicios uno facturaba un trabajo y había que voluntariamente depositar un 1% al CONICET, luego eso se fue regulando, pasó a ser un 10, pasó a ser un 20, pasó a ser hasta un 40% con los stand, que ahora lo vamos a ver de qué se trata, y hoy finalmente está un poco más regulado, y hay distintos organismos en función de la cual sea el trabajo principal de cada uno, ¿no? Ya sea el CONICET o la universidad o la SIC,
Hay distintos organismos, ahí están listados, la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET, la Secretaría de Vinculación e Innovación Tecnológica en el caso de la universidad, que va a través de la facultad con la unidad de vinculación profesional, y la Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia en el caso de la SIC o la SICVA, de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, cada uno de los organismos, en este caso yo estoy dando el ejemplo de La Plata, del INREM y la universidad y el CONICET, cada uno tiene una entidad que se encarga de hacer esta vinculación tecnológica. Entonces, básicamente lo que hace este marco nos va a vincular la demanda de los distintos sectores de la sociedad con los equipos de investigador o con los centros de investigación que puedan hacer eso. De hecho, hoy por hoy, muchas veces el CONICET, que es mi caso particular, genera esa conexión entre la sociedad o las empresas y la universidad y manda directamente vínculos a las empresas de potenciales investigadores o grupos de investigación que hacen ese trabajo. Entonces, la realidad es que esta palabra, que es vinculación, que está tan de moda, es bastante acertada porque lo que favorece es esa interacción, ¿no? No es solamente que la universidad hace un servicio no sé, analítico y le da a la empresa para que la empresa haga lo que quiera, sino que hay una interacción entre el sector público y privado que genera esa transferencia tecnológica que en vez de ser unidireccional sea bidireccional. Entonces, tanto el investigador se nutre de las empresas como las empresas de los investigadores o de los grupos de investigación. Yo les voy a dar particularmente ejemplos sobre el marco de la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET, porque es lo que más conozco, es donde me desempeñé y es donde van a ver todos los ejemplos que siguen a continuación. Entonces, los marcos son similares. Si uno empieza a ver las distintas unidades que están en cada institución, son muy similares. Básicamente lo que hace la Dirección de Vinculación Tecnológica es promover la investigación aplicada al sistema productivo. Entonces, se promueven tanto la investigación como la formación de recursos humanos de manera conjunta. Y ahí hay algunas posibilidades de sumar becarios o investigadores. Los becarios pueden estar cofinanciados con empresas, los becarios pueden trabajar directamente en una empresa o los investigadores también pueden trabajar en empresa. O sea, hay una forma también de generar o vincular a recursos humanos del sector público con el sector privado. Y también se asesora a los investigadores en lo que es la posibilidad de generar una patente o una propiedad intelectual. Eso es otro servicio que genera la Dirección de Vinculación Tecnológica. Entonces, un poco los desafíos de ese marco regulatorio es seguir mejorando esa gestión que hay entre lo público y lo privado, fundamentalmente para que las empresas, digamos, el lado privado, no vea en el marco regulatorio, como sigue todavía existiendo, una traba. Entonces, ¿por qué una empresa va a salir a contratar un servicio o una asistencia? Y cuando se compite, digamos, con otras consultoras, a veces estos marcos regulatorios todavía del sector público son un poco complejos. Entonces, habría que todavía hay un desafío de hacerlo más expeditivo, más fácil para que las empresas se acerquen más a las instituciones científicas. Y por otro lado, el otro desafío está del otro lado, y es que los organismos que evalúan a los investigadores o a los becarios consideren a los trabajos de investigación aplicadas o estos trabajos de vinculación entre lo público y privado con el mismo puntaje, de la misma forma que consideran trabajos académicos o científicos puros. Entonces, eso también está ocurriendo, pero tiene que mejorar, tiene que haber una mejora en ese sentido. Y por otro lado, algo que también es un pendiente y un desafío es tratar de mejorar los tiempos, ¿no? Los tiempos de obtención de becas cofinanciadas, los tiempos de convenios. A veces, y me ha pasado, uno tiene la posibilidad de hacer un convenio con algún trabajo que es de temporada, o sea, que se trabaja solamente en el verano,
y las demoras en la generación de un convenio son de 3, 4 meses o 3 meses, y eso hace que se pierda la temporada, con lo cual muchas veces eso es algo, un desafío que tenemos que mejorar. Al nivel de cómo se implementa, cómo se genera esa vinculación entre lo público y privado, tenemos algunos instrumentos que son los que ofrece la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET, que los voy a mencionar a continuación. Primero, los convenios. Ese es el más común de los instrumentos de gestión para vincular a lo público y lo privado, generar un convenio, ya sea un convenio individual o de un grupo de investigadores de asistencia técnica con una empresa. Entonces, en este caso, una empresa contrata a un investigador o un grupo de investigación para resolver un problema específico. Entonces, se hace un convenio de asistencia técnica. En el CONICET, por ejemplo, existen convenios preaprobados, en donde prácticamente uno debería completar solo algunos casilleros, a pesar de que han tratado de mejorar los tiempos. Esos convenios preaprobados todavía siguen llevando bastante tiempo para poder ejecutarse, ¿no? Con lo cual ese es parte de los pendientes que hablábamos recién. Después, otra modalidad, otro instrumento, es el convenio de investigación y desarrollo, o sea, un I+D que se llama, que ahí donde la empresa está financiando a un grupo de investigación en el desarrollo de un nuevo conocimiento o un nuevo desarrollo tecnológico. Entonces, ahí ya no vamos a un problema específico, sino en donde una empresa financia a un equipo de investigadores, incluso puede ser una institución a través de un convenio de investigación y desarrollo, el desarrollo de algo. Puede ser, por ejemplo, el desarrollo de alguna una planta piloto o un ensayo o determinados estudios geoquímicos o mineralógicos. Entonces ya es más conceptual, es más científico que la asistencia técnica y más largo plazo e involucra siempre a un grupo de trabajo. Luego tenemos los STAN, que yo les comenté anteriormente, que son los servicios tecnológicos de alto nivel, eso es lo que quiere decir la sigla STAN, y ahí directamente es algo más corto, es como se empezó a hacer este tipo de vinculación entre lo público y lo privado, es directamente una empresa que contrata un servicio especializado utilizando un equipo o la infraestructura de un instituto o del CONICET mismo. Entonces, por ejemplo, esto sería generar, por ejemplo, un informe petrográfico, donde necesitamos un microscopio, se usa el microscopio de una institución, entonces esos trabajos se realizan a través de un stand. Puede ser análisis mineralógico, geoquímicos, de rayos X. Esa es la forma que la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET usa en este caso. Y por último, algo que se generó hace ya unos 8 o 9 años, casi 10 años, las empresas de base tecnológicas. Tanto el CONICET como la universidad están favoreciendo esta formación de empresas de bases tecnológicas, o EBT, y eso lo que hacen es permitirle al investigador generar un emprendimiento que explote tecnologías dentro de lo que es el sistema científico. Y eso es particularmente lo que yo terminé haciendo en los últimos años. Van a ver un poco la cronología. Al principio trabajé mucho con STAN. Luego pasé a hacer convenios de asistencias técnicas y finalmente se generó una empresa de base tecnológica que brinda servicios a través de convenios, si trabaja con investigadores, pero también puede brindar servicios con personas que no son investigadores. Con lo cual se genera un flujo de trabajo mucho mejor y además permite hacer la vinculación contractual entre empresa y empresa. Y eso evita los tiempos de los convenios, que es todavía algo que hay que mejorar. Y esos tiempos de convenio los absorbe las EBT, las empresas de base tecnológica. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, a nivel de implementación, la verdad es que todavía se encuentran ciertas resistencias para hacer, digamos, algunos trabajos de base, porque hay distintas percepciones de esta vinculación entre lo público y lo privado. Algunos entes de investigación todavía consideran que hacer una investigación en el marco de una vinculación con una empresa no es ciencia, que no se hace ciencia, que estamos haciendo un trabajo exclusivamente privado. No es así. De hecho, vamos a ver ejemplos en donde se ha hecho trabajo de exploración con compañías mineras, en donde se han formado recursos
humanos a nivel doctoral, postdoctoral, con un montón de publicaciones, se ha hecho ciencia al mismo tiempo que se ha generado exploración para una empresa privada. Y la otra cara es que muchas empresas todavía consideran que la investigación, los grupos de investigadores o los investigadores propiamente dichos, estamos lejos, estamos como en otro mundo dentro del circuito de producción y que no valoran el aporte que puede dar algunos trabajos científicos hacia el día a día de la producción o de la exploración en el caso de la minería. Entonces, bueno, básicamente, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos es para poder acercar a la empresa al ámbito científico, es tratar de mejorar o favorecer ese entendimiento. Algunos sugerencias que yo puse acá en esta presentación que mejoran esa comunicación entre la empresa y el investigador son esas. Primero, definir a los objetivos en forma conjunta, no que sea un compartimiento que yo hago algo, te lo paso a vos, sino hacer una videollamada, hacer una reunión, hacer un viaje de campo, si es algo específicamente vinculado con exploración, en donde en forma conjunta definamos los objetivos de esa vinculación. Digamos, si hay, por ejemplo, que hacer un modelamiento de un cierto depósito mineral, bueno, nos sentamos, vemos un leapfrog, un schist, se pone a trabajar sobre cuál es el modelo, qué es lo que quiero, qué plazos, cuántas etapas les pongo. Ese es el segundo punto, ¿no? Dividir ese objetivo o esos objetivos en distintas etapas en donde haya métricas, donde la empresa pueda decir, bueno, en 3 meses voy a tener esto, en 6 meses voy a tener esto, o sea, dar resultados en plazos estimados que sean relativamente cortos. No podemos decir, bueno, voy a hacer un doctorado, en 4 años te entrego un resultado. Hay que poner objetivos de distintos alcances y poder ir cumpliendo esos objetivos a través de informes, a través de reuniones, presentaciones, de manera sistemática. Por otro lado, tratar de generar una sistematicidad en la presentación de informes de avance o informes en función de esas etapas que se hayan presentado. Y esos informes tienen que tener la característica de llevarse al nivel de lenguaje y de tiempo que maneje una empresa. ¿Qué quiere decir eso? Si uno hace un estudio petrográfico, lo que tenemos que darle a la empresa es el resultado y el resumen de esa petrografía. Si nosotros nos podemos definir el tamaño de las plagioclasas, si tienen macla o no, la empresa se va a perder en esa información que no le sirve y no va a ser bien visto. Nosotros tenemos que resumir y tenemos que tener bien claro qué es lo que la empresa está buscando y en función de eso decir, bueno, hicimos este trabajo petrográfico para entender de que estos intrusivos tienen una alteración así o son de determinada composición o son dos suites volcánicas diferentes. Una solución bien concreta tiene que estar presentada en esos informes y no irse mucho por las ramas. Un punto importante, obviamente eso aplica a todos los campos, ¿no? Tratar de brindar soluciones creativas, ¿no? Muchas veces las empresas tienen determinados protocolos y quedan presas de esos protocolos y a veces nosotros con una cabeza fresca, con una forma de trabajar diferente, le podemos dar una solución creativa que facilite esa vinculación. Y los dos últimos puntos son muy importantes. Primero, esa interacción, que es lo que vimos al principio de que es la vinculación, interactuar todo el tiempo con la gente de la empresa. En el caso que estemos haciendo un modelo, por ejemplo, de un yacimiento, bueno, estar todo el tiempo preguntando, interactuando, charlando con los geólogos que están en ese yacimiento para poder obtener el mejor resultado y además poder mejorar, digamos, con el conocimiento de base del equipo que ya está trabajando en ese lugar, poder llegar a un conocimiento superador. Y fundamentalmente este punto es muy importante, evitar repetir tareas, superponer tareas, porque el objetivo siempre de generar una investigación asociada con una empresa es complementar, es tratar de poder hacer lo que la empresa no puede hacer por falta de tiempo, por falta de gente y a veces por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que tratar de complementar. Eso es fundamental para mejorar la interacción entre la parte pública
y privada. Entonces, hay dos puntos muy importantes a tratar desde el punto de vista de la cofinanciación, ¿no? O la financiación. En primer lugar, las investigaciones y en segundo lugar, el recurso humano. O sea, de ahí es muy importante esta vinculación, ¿no? El recurso humano, ya sea a través del CONICET de la universidad, puede tener un estipendio, una compensación como producción para el investigador o para los becarios y también un estipendio para el becario en el caso de que sea algo cofinanciado. Y en el caso de las investigaciones, ese es el punto para mí más importante, es fundamentalmente en los tiempos que corren hoy donde no hay plata para investigar, los recursos de los proyectos son escasos, llevan un tiempo muy largo, proyectos de investigación puro, entonces tener la posibilidad de interactuar con empresas en donde pueden financiar viajes de campo, estadías en laboratorio, análisis, es muy, pero muy importante. ¿Cuál es el desafío? Bueno, básicamente siempre es difícil sacarle plata a alguien, ¿no? Es siempre un desafío pedir plata y que nos den plata. Algunos puntos importantes a considerar es que algunas investigaciones llevan tiempo, no se pueden hacer en 3 meses. Entonces, por ejemplo, un doctorado lleva más de 3 años, 4 años es lo convencional, o 5 años, con lo cual tenemos que tener en cuenta eso porque muchas veces las empresas particularmente mineras, tienen presupuestos anuales, por lo cual es muy difícil a veces garantizar la financiación de algo por más de un año. Por otro lado, también a veces cambian los recursos humanos, ¿no? Uno genera el vínculo con un gerente de exploración y ese gerente de exploración al año ya no está más, entonces tenemos que tener muy en cuenta esas cosas. Y por otro lado, yo siempre digo lo mismo, que cuando uno empieza a financiar un recurso humano que hace investigación para una empresa, ese trabajo ese financiamiento entre el recurso humano y el costo de la investigación es menos que el costo de un geólogo junior para la compañía, con lo cual eso es algo muy importante. Y ahora les voy a pasar a dar, en la última parte de la charla, algunos ejemplos. Acá, de cuando yo empecé, yo me doctoré en el 2002, empecé a hacer trabajo de este estilo a partir del 2003, 2004, pero bueno, a partir del 2005 empiezo a hacer trabajo ya de forma más sistemática con esta vinculación con una empresa canadiense llamada Argentex, y ahí se financió un proyecto de tesis doctoral, se descubrió el proyecto Pingüino, con mineralización de plata, hoy se llama Cerro León y lo tiene una empresa llamada Único Silver, mineralización de plata, de metales base, se planteó el descubrimiento de tener indio por primera vez en un proyecto en el macizo del Deseado. El indio sirve para los celulares, para las pantallas, también para los paneles solares, con lo cual se tuvo un descubrimiento en ese momento muy innovador, ahí hay una nota periodística, se hicieron muchos avances desde el punto de vista exploratorios y también desde el punto de vista académico. Ahí ven una nueva entidad formacional, geoquímica, del indio que no era muy conocido. Con esa misma empresa también se hicieron estudios postdoctorales en un proyecto que se llama El Cóndor, también en la provincia de Santa Cruz, Pingüino también era en la provincia de Santa Cruz. Ahí se generó un modelo predictivo, que eso es parte de lo que estamos viendo acá. Luego también en la provincia de Río Negro con la misma empresa, fíjense que fue un periodo de 9 años que se estuvo trabajando con esta empresa Argentex entre el 2005 y el 2013-14. Ahí se hicieron estudios postdoctorales en Río Negro, una beca postdoctoral, donde también se fue asociado con otros recursos humanos y también se hicieron estudios de pasantías y de grado en un montón de otros proyectos en Santa Cruz, como por ejemplo el proyecto de Cerro Contreras. ¿Cuál es un poco la métrica de todo esto? ¿Cuáles fueron los resultados de estos 9 años de trabajo? Bueno, se hizo un doctorado financiado, que fue el del doctor Jovic, Sebastián, 4 postdoctorales cofinanciadas, Sebastián, Tito, Remigio Ruiz, Luciano López, una tesis de final de licenciatura, 5 becas de grado, 65 pasantías rentadas. Lo que está ocurriendo hoy con la Manchuria es lo que ocurrió hace años atrás
con el pingüino, ¿no? Era casi una escuela de campo para los últimos años de los alumnos de La Plata. 65 alumnos pudieron pasar, también pasantías ad honorem de otras universidades de España, de Suiza, de Canadá, pasaron por Pingüino a través de esta vinculación con empresas. Muchos de estos recursos humanos hoy son investigadores de CONICET o trabajan en empresas. Y un montón de publicaciones, ¿no? Publicaciones en revistas, capítulos de libros, trabajos de congresos, jornadas científicas, muchos trabajos de divulgación de la ciencia y también de divulgación profesional, y numerosas charlas y conferencias. En paralelo con este trabajo también se hizo otro trabajo que fue con la empresa Coeur d'Alene entre el 2007 y el 2012, y ahí lo que se hizo fue un trabajo que permitió financiar 2 tesis doctorales en Mina Marta y en el proyecto alrededor de Mina Marta. Ahí lo que se definió fue un ambiente de caldera para Mina Marta. Mina Marta está justo en el borde sur de esa caldera, y eso fueron las 2 temáticas, ¿no? Por un lado, Mina Marta como un solo tema, y por otro lado, el descubrimiento de esta caldera y el estudio cómo era la historia de esa caldera y los fluidos hidrotermales. A nivel de cuáles fueron los resultados, bueno, se pudieron cofinanciar 2 doctorados de Tito Gerardo Páez y de Remigio Ruiz. Se hicieron varias pasantías de campo, se hicieron también pasantías de gabinete. Hoy por hoy estos 2 recursos humanos son investigadores CONICET, y muchos de la gente que participó de este trabajo se desempeña tanto en el ámbito académico como profesional. A nivel de publicaciones, se generaron 4 trabajos en revistas, 14 trabajos, esos como mínimo, seguramente hay más, en congresos y jornadas científicas, y un montón de charlas y conferencias. Ya hacia la parte final, entre el 2010 y el 2015, de la vinculación con Argentex y Coeur d'Alene, apareció la posibilidad de generar un trabajo cofinanciado en el depósito Cerro Negro. Hoy es la mina Cerro Negro, en ese momento todavía estaba siendo explorado, y ahí se generó una tesis doctoral cofinanciada en ese yacimiento que nos permitió dar con el modelo de amenización epitermal. Se descubrieron esas amenizaciones asociadas con un ambiente somero tipo hot spring y vetas que fueron descubiertas bajo cobertura postmineral. De ese resultado, de esa interacción de casi 5 años con Oro Plata y luego con Goldcorp, hoy el proyecto lo tiene Newmont, se generó un doctorado cofinanciado, el de Pernur Vidal. Se hicieron pasantías de campo y de gabinete, y hoy por hoy ese doctorando se encuentra en el ámbito profesional, trabajando específicamente para Barrick. Y muchos de estos chicos y pasantes que pasaron se desarrollan en el ámbito profesional y académico. A nivel de resultados, se publicaron 4 trabajos en revista, un trabajo como un capítulo de libro, varios trabajos en congresos, muchas charlas y conferencias como producto de este trabajo. Ya una vez pasada esta etapa en donde estuvo el trabajo de 9 años con Argentex, y luego se trabajó en paralelo con Coeur d'Alene y con Oro Plata o Goldcorp en ese momento, hubo un trabajo de base hecho con otra empresa que fue Australgold entre el 2014 y el 2019, 5 años trabajando con esta empresa, y sobre la base de ese trabajo se hicieron convenios, se hicieron becas cofinanciadas, y salieron estos resultados. Este es el trabajo en Mina Guanaco, Chile. Es un trabajo también en Mina Mancaya, también en Chile, con una generación de un modelo predictivo, y un trabajo también doctoral en las minas Capos. O sea, 3 trabajos en paralelo durante esos 5 años que resultaron en 3 recursos humanos que se formaron de forma cofinanciada. Matías Galina, Paola López y Diego Palma se doctoraron a través de la cofinanciación con Australgold, una maestría de la Universidad de Chile, 2 tesis, 2 TFL, tesis final de licenciatura, y varias pasantías fueron parte también de este paquete. Muchos de estos chicos todavía hoy están dando clases en el parto académico y también en el lado profesional, como es el caso de Paola López. Salieron publicaciones en revistas, trabajos en congresos, muchas charlas y conferencias a partir de esta interacción. Y luego, a partir del 2019, pude, junto con un socio, formar una EBT, que es lo que yo le decía, cómo fue migrando la evolución de todo esto, primero a través de
las están, luego a través de convenios y finalmente a través de la empresa de base tecnológica que se llama DG Exploraciones. A partir del 2019 y hasta hoy sigo trabajando con esa herramienta de vinculación. Y esta empresa trata de facilitar esa vinculación entre equipos de investigación y las empresas de exploración minera. Ahí está el equipo original que se formó para exploraciones. Y ahí hicimos trabajos en la mina Veladero entre el 19 y el 20, un modelamiento geológico de esa mina con relogueo de casi 200.000 metros de perforaciones en 70 secciones. Se generaron tres TFLs de la universidad, una publicación. Luego se trabajó también con la empresa Australgold, a través de la empresa de exploraciones, se hizo el mapeo, modelamiento de un proyecto de alta sulfuración en Chile, Sierra Inesperada, se generó una publicación con ese trabajo. También se trabajó con otra empresa, Patagonia Gold, entre el 21 y el 22. Se hizo un mapeo, modelamiento del proyecto El Tranquilo en la Argentina. Son solo algunos ejemplos destacados. Ahí trabajaron dos becarios postdoctorales de forma cofinanciada. Se reconoció un ambiente de brillamiento freático, freatomagmático. Se estudiaron en detalle las mineralizaciones de Capo Este y de COSE. Luego, entre el 23 y el 24, se da la exploración de un proyecto en Chile, ya vinculando a DG Exploraciones con una empresa que se llama Astra Exploration, que todavía estamos trabajando y que es donde yo estoy también asesorándolos de manera particular. Se hicieron todos trabajos de mapeo, perforación, estudios estructurales, petrológicos, de pulsos, inclusiones fluidas asociados con Astra. Ahí surgieron dos TFL, dos tesis de grado, trabajo de divulgación, 3 publicaciones. Ahí se ven algunos de esos resultados. Y finalmente, con la misma empresa Astra en Argentina, DG Exploraciones trabaja actualmente en La Manchuria, un proyecto en la provincia de Santa Cruz. Se hace exploración, se hace investigación, se están haciendo mapeos, obviamente campaña de perforación, estudios petrológicos de pulsos mineralizantes y varios trabajos de divulgación. Con lo cual, y un poco para ir cerrando, la verdad es que a través de esa EBT se han podido cofinanciar todo tipo de becas, ahí hay algunos ejemplos, y también se están haciendo actualmente con la EBT en forma directa o a partir de algún contacto, becas doctorales en la mina Calcatreu, en Río Negro, con la empresa Patagonia Gold, becas doctorales con la empresa McEwen Copper en Los Azules y becas doctorales con Abra Silver en Diablillos. Esos son 3 proyectos que actualmente están vigentes. Seguramente va a haber charlas durante el día de hoy y todo eso va a generar en un futuro lo mismo que vimos recién que se generó en el pasado, ¿no? Publicaciones, recursos humanos y posibilidades de hacer estadías o pasantías con alumnos avanzados y demás. Bien, y como para redondear un poco los beneficios, creo que quedaron claros, pero bueno, se generan beneficios para ambas partes, tanto para el investigador como para las empresas. Los beneficios para los académicos son básicamente el acceso a la información, ¿no? A datos, a equipamiento. El acceso a información en un proyecto es realmente el gran resultado, ¿no? Poder acceder a bases de datos geoquímicas, geofísicas, realmente empezar en otro nivel, ¿no? Una tesis doctoral o un trabajo de investigación. El apoyo, obviamente, de las financiaciones es muy importante, nos permite generar un grupo que está autofinanciado, no necesitamos proyectos de investigación en muchos casos, nos genera ese contacto al académico con la empresa, una actualización permanente, una mayor exigencia, tiempos de entrega de informes y demás, y obviamente favorece el incremento en las publicaciones. ¿Qué es lo que generamos para la empresa o cuál es el beneficio para la empresa? Bueno, estudios complementarios a lo que hacen, que tiene un fin productivo o exploratorio. Les ayuda a mejorar el modelo de mineralización, muchas veces generar un modelo predictivo para poder mejorar la exploración o la producción, que es lo que, por ejemplo, hemos hecho en la mina Guanaco. También favorecer los descubrimientos y bueno, los beneficios para ambos son siempre la formación de los recursos humanos, ¿no? Porque los recursos humanos que se forman de esta manera trabajan tanto del lado académico como del lado profesional. Así que bueno, muchísimas gracias.
Genial, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que muy interesante. Y bueno, sí, es la verdad que la sinergia que se arma entre empresas y academia no solamente favorece a la empresa, sino a tanto a jóvenes profesionales que recién están egresando de la universidad, como ya investigadores que están haciendo carrera y desean profundizar en determinada línea de investigación. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, antes de dejar un espacio cortito para preguntas, te quería hacer una pregunta yo, que Sí. era, ¿cómo, qué pensás que es lo que viene para el futuro, ¿no? Lo que nos depara el futuro en cuanto a lo que son jóvenes profesionales y ya personas que están terminando de cursar la carrera? ¿Qué consejo le darías y cómo pensás que viene su futuro para ellos en cuanto a esta relación que comentás de relación empresas y academia? Sí, mira, yo creo que esto ha venido sucediendo en los últimos 10, 15 años y va para ese lado. Yo creo que es inevitable que cada vez más las empresas se acerquen hacia las universidades y empiecen a captar talentos en los últimos años. Eso también es la visión que tiene la SEC, ¿no? Y va para ese lado, con lo cual un poco esta charla quizás no sea tan innovadora, digamos, hoy. Lo era hace unos 5 o 10 años atrás. De hecho, yo medio que hice un poco punta con todo esto. Pero sí está bueno para tenerlo en cuenta. Con lo cual, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Yo creo que los alumnos avanzados, y eso es lo que están haciendo ustedes como Student Chapter en La Plata, y muy bien, tienen que estar muy activos con las empresas, especialmente en los últimos años. Yo creo que a partir de cuarto año en La Plata, es el año en donde ustedes empiezan a verse como profesionales y que pueden estar a la altura de hablar con un geólogo que trabaja en cualquier empresa, con lo cual ahí empiecen a tocar puertas, a mandar emails, a contactarse. Ustedes lo están haciendo muy bien, yo creo que es un muy buen reflejo de lo que están haciendo hoy el Student Chapter. Y eso les va a abrir un montón de posibilidades como jóvenes profesionales. De hecho, seguramente ya les está abriendo. Un poco también, digamos, de que Exploraciones está captando a esos jóvenes profesionales, dándoles la posibilidad de tener un primer trabajo, porque entiendo que es difícil conseguir ese primer trabajo, insertarse en el mercado laboral, más a la gente de la Universidad de La Plata, porque los proyectos no están en la ciudad de La Plata, hablando de minería. Con lo cual, yo creo que, digamos, ¿qué es lo que viene? Es eso, tratar de seguir insistiendo, armando estos Student Chapter o la forma que quieran armarlo, pero insistir con las empresas para poder estar las etapas más tempranas posible, haciendo pasantías, haciendo trabajos de gabinete y que les permita entrar en esa sintonía. Después lo que demanda el mercado laboral es muy variable. La verdad es que los trabajos de exploración minera tienen sus ciclos. Hay ciclos donde hay mucho trabajo y hay ciclos donde no hay trabajo. Pero bueno, parece que la actividad minera en general está en una curva creciente y va a haber más trabajo. Quizás lo que deberíamos reforzar todos es pensar más en la producción mineral y no tanto en la exploración, porque si todos estos proyectos que ya están explorados y que vienen demorados se empiezan a poner en producción, específicamente los de cobre, va a haber demanda de geólogos de producción y no tanto de exploración. Buenísimo, Diego, genial. Muchas gracias. Bueno, ahora paso a quien quiera hacer alguna pregunta. Ah, genial. ¿Alguien tiene una pregunta? No, yo mira. No. No. Bueno, Diego, muchas gracias, te agradecemos muchísimo y bueno, buen vuelo y nos vemos a la vuelta. Bueno, gracias por la posibilidad de darlo así online y bueno, nos vemos a la vuelta. Hasta luego, que siga muy bien. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao.